Buenos días. Estamos aquí en la Universidad de las Américas, Ciudad de México. Les vamos a compartir el día de hoy esta plática y bueno, tengo el gusto de presentarles a una exalumna de nuestra licenciatura en Comunicación Humana, Andrea Pozo, una exalumna que, bueno, muy brillante siempre y que el día de hoy nos va a compartir desde Canadá. Ella está haciendo su doctorado en Canadá. Nos va a compartir esta plática que, bueno, pues me da mucho gusto, Andrea, que estés con nosotros y te dejo el micrófono para que te presentes y digas un poquito, pues, de quién eres y qué te llevó a esto, a llegar a esto. Muchas gracias, Conchita. Me da mucha emoción estar de regreso en la UTLA. Me presento otra vez, soy Andrea Pozo, soy otra vez exalumna de Comunicación Humana de la Universidad de las Américas. Quiero contar un poquito de cómo llegué a este tema, que para mí siempre ha sido muy interesante la enseñanza de matemáticas, pero para darle un poco de contexto a la información que les voy a compartir. Antes de empezar, quiero decir que estoy trabajando en un hospital y a veces suenan alertas. Entonces, si suena una alerta, ignórenla, se quita en 10 segundos, pero sonó una justo antes de empezar, entonces no sé si vaya a sonar otra ahorita. Eh, bueno, como decía Conchita, yo fui alumna en la licenciatura de Comunicación Humana, empecé la carrera en el 2013, entonces exactamente hace 10 años. Desde que entré me interesaba mucho la enseñanza de matemáticas, de hecho entré a la licenciatura aquí por eso. Antes de estudiar comunicación humana, estudié 2 años de diseño industrial y mientras daba clases particulares de matemáticas. Y hubo un momento donde me di cuenta que prefería dedicarme a la educación, en especial me interesaba trabajar con niños con problemas de aprendizaje. Entonces entré a la licenciatura y mi tesis fue en diseño de material didáctico para razonamiento matemático. Cuando salí de la UDLA, trabajé en un par de escuelas dentro del departamento de inclusión y estaba yo a cargo de la parte de matemáticas, física y química en una secundaria y prepa. Y estando ahí me di cuenta que me interesaba mucho aprender a diseñar programas, no solamente cómo enseñarlos, sino cómo podíamos diseñar un programa desde el principio, y me mudé a Canadá para estudiar una maestría en educación. Además, la maestría en educación tenía énfasis en estudios curriculares y capacitación docente. Entonces, eso para mí me ayudaba a ver esta parte de cómo diseñar el currículum. Y ahí me di cuenta que hay mucho que se puede hacer también desde el lado de las políticas educativas. Entonces, dentro de la maestría me especialicé en eso. Cuando salí de la maestría, estuve trabajando en diferentes cosas y uno de los trabajos que conseguí aquí en Canadá fue en el departamento de educación de un hospital de cancerología, que era un cambio bastante grande de lo que estaba haciendo. Y dentro de ese departamento me di cuenta que hay mucho que se podía hacer para enseñarle a profesionales de la salud cómo explicar números o estadísticas a sus pacientes. Entonces entré a estudiar un doctorado con eso en mente y ese es a grandes rasgos el proyecto que estoy haciendo ahorita en el doctorado. El doctorado es doctorado en educación de profesiones de la salud y aquí en Canadá la terapia de lenguaje y aprendizaje se considera una profesión de la salud, no educación como en México. Entonces, bueno, en eso estoy ahorita. Algo de lo que más me ha llamado la atención desde que empecé a estudiar enseñanza de matemáticas de una forma como un poco más profunda es esta idea de que las matemáticas son, uh, ahí, si están relacionadas con la lógica o con la creatividad. Generalmente relacionamos las matemáticas con la lógica y pensamos que el pensamiento lógico matemático es independiente de la creatividad. Incluso estas ideas de tenemos la parte derecha, izquierda del cerebro, una ve la parte lógica, otra ve lo creativo. Si eres creativo, te gustan las artes, la música, las humanidades. Si eres lógico, podrías ser ingeniero. Ese tipo de cosas donde dividimos estas dos áreas como si fueran opuestas, es una de las cosas que quiero como platicar hoy. Y si acabamos esta plática de hoy con ustedes pensando que la lógica y la creatividad no están tan separadas como pensamos y que las dos son súper importantes para el razonamiento matemático y la comprensión matemática, entonces si eso podemos concluir hoy, va a ser es como el mensaje que quiero compartir. Entonces, voy a hablar de dos temas. Primero quiero hablar de qué factores interfieren en las habilidades matemáticas. Cuando decimos que alguien es bueno en matemáticas, malo en matemáticas, ¿qué quiere decir y qué factores intervienen en eso?
Y después, a partir de eso, voy a hablar de estrategias para enseñar matemáticas. Estas 3 estrategias se pueden complementar con las estrategias que se aprenden en la UDLA para intervenir en matemáticas. Entonces, no son estas o las otras, sino que son formas en las que podemos usar las dos. Entonces, bueno, voy a empezar primero con los factores que intervienen en las habilidades matemáticas. Y para eso voy a hablar de un estudio que se hizo en el 2005. Este fue un grupo de investigadores que querían saber qué son las cosas que hacían que los alumnos tuvieran éxito o no en las clases de matemáticas, éxito académico, desempeño académico. Y lo que hicieron fue entrevistar a, creo que eran como 2.500 alumnos, y les pidieron que contestaran un cuestionario con estos 4 rubros. Primero les preguntaron, ¿tú qué opinas del conocimiento matemático? ¿Es aislado o integral? O sea, las matemáticas están separadas de la lengua, de las artes, de la historia, de las ciencias. O todas estas cosas son una unidad que nosotros separamos para estudiarla, pero en realidad se conectan todas estas materias o estas áreas del conocimiento. Era un espectro y los alumnos tenían que decir, pienso que está muy aislado, muy integrado o algo en medio. Después preguntaron sobre estabilidad. ¿Cómo es el conocimiento matemático? Certero o cambiante. Certero sería que hay una respuesta correcta, hay una forma correcta de hacer matemáticas, hay una forma correcta de hacer los procedimientos. Y cambiante es que depende del contexto, dependiendo de qué estoy haciendo, cuándo lo estoy haciendo, cuál es mi objetivo, entonces las estrategias matemáticas cambian. Otra vez, eran los 2 extremos, certero o cambiante, y podían escoger cualquier punto en medio. Después preguntaron sobre velocidad. ¿Tú cómo crees que se vea alguien que es bueno en matemáticas? ¿Cómo aprende matemáticas alguien que es bueno en matemáticas? Un extremo era rápido, o sea, una persona que es buena en matemáticas es alguien que sabe resolver los problemas rápido, que sabe deducir información, que ve un problema y dice, esto es una suma, esto es una multiplicación, esto es una integral, y sabe cómo hacerlo luego. Y en el otro extremo estaba gradual, que son procesos que a veces empezamos sin saber qué hacer, tenemos que hacer un poco de prueba y error y después entendemos bien qué hay que hacer y podemos llevar a cabo un proceso o muchos procesos. Igual 2 extremos y se podía escoger cualquier punto en medio. Y finalmente les preguntaron, ¿tú cómo crees que sean las habilidades en matemáticas? Fijas, o sea, uno nace o crece siendo bueno en matemáticas o malo en matemáticas, o se desarrollan. O sea, esta parte de que somos buenos o malos en matemáticas es un mito. Dependiendo cómo nos eduquemos, dependiendo qué tipo de problemas intentemos resolver, nos podemos volver buenos o malos. Entonces era esta diferencia entre las matemáticas es algo en lo que eres bueno o malo, o en realidad cualquiera podría ser bueno o cualquiera podría ser malo en matemáticas. De estas 4 preguntas, todas influenciaron en el desempeño académico. Pero la que me quiero enfocar es en la última, esta idea de que nacemos o crecemos siendo buenos en matemáticas o malos en matemáticas. Lo que hicieron después de esta entrevista fue poner a los estudiantes 2 preguntas, 2 problemas de matemáticas bastante complicados, y les pidieron que los resolvieran. Y después compararon los que decían que la habilidad matemática es fija, cómo les fue, los que decían que es algo en medio, cómo les fue, y los que pensaban que se desarrolla, cómo les fue. Y lo que encontraron es lo siguiente. Las personas que piensan que las habilidades matemáticas son fijas, o sea, no se pueden mejorar. O sea, yo crecí siendo buena en matemáticas, por lo tanto, todo en matemáticas va a ser fácil para mí, o yo crecí siendo mal en matemáticas, y no importa qué haga, siempre va a ser complicado. Las personas que piensan esto se frustran muy rápido cuando intentan resolver problemas. ¿Por qué? Porque si yo soy mal en matemáticas, entonces no sé resolver algo, y luego pienso, no sé, no voy a saber, soy muy mala, esto es horrible. Y por lo tanto no tiene sentido dedicarle mucho tiempo bajo este punto de vista, porque si no sé hacer algo, no voy a saber hacer eso ni ahorita ni en 20 minutos. Y además se dieron cuenta que los estudiantes que pensaban de esta forma no intentaban muchas formas de resolver el problema, no intentaban algo para ver si funcionaba o no, más bien se detenían a pensar o recordar cuál es la forma correcta de contestar esto. Y hasta que no se daban cuenta o no se acordaban de cómo debía ser, no dejaban de como pensar en eso, se frustraban otra vez, se desesperaban. Entonces, cuando pensamos que las habilidades matemáticas son fijas y no tienen una parte otra vez creativa, regresando al principio, no tienen ninguna forma donde podemos aprender, buscar diferentes cosas, diferentes estrategias, intentar diferentes cosas, entonces no tiene sentido
intentar más que sufrir, ¿no? O sea, si yo pienso que las habilidades son fijas, entonces o sé o no sé y punto. Y eso tiene también un efecto en cómo escogemos nosotros las estrategias que usamos en la terapia. Como terapeutas nos pasa esto mismo, tanto con nosotras mismas, o sea, si yo como terapeuta pienso soy buena en matemáticas o mala en matemáticas, las estrategias que voy a usar para yo entenderlas y por lo tanto enseñárselas a mis pacientes es parecido a lo que le pasa a los estudiantes. Y además, si nosotros clasificamos a nuestros estudiantes entre buenos y malos, las estrategias que vamos a usar son estrategias que automaticen en vez de comprender. ¿Por qué? Porque si alguien es malo en matemáticas, pues con que sepa seguir procedimientos es suficiente porque no le queda de otra porque siempre va a ser malo. En cambio, si vemos el aprendizaje como algo gradual y que todos podemos mejorar, todos podemos entender, entonces empezamos a buscar estrategias donde busquemos que comprendan nuestros pacientes. También los que pensamos que, cuando pensamos que uno es bueno o malo en matemáticas y ya, y no podemos movernos entre estas dos cosas, empezamos a buscar estrategias que automaticen y que hagan las cosas rápido, en vez de fomentar la perseverancia. Empezamos a buscar cómo hacerle para que nuestros pacientes resuelvan problemas o ejercicios rápido, cada vez más rápido, en tiempos cortos, en lugar de dejar que se tarden 20 minutos en resolver una suma. Y finalmente, cuando estamos haciendo preguntas o guiándolos durante los procesos, lo que estamos buscando, otra vez si pensamos que solamente son buenos o malos, es que encuentren esa forma correcta de resolver los problemas. O sea, que se acuerden de cuál es el procedimiento para resolver una suma, que se acuerden de cómo dividir con casita. Entonces, todas las preguntas que hacemos son guiadas a que sepan cómo hacer, no necesariamente cómo entender. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Lo que quiero explicar aquí es que queremos alejarnos de esta idea de mi paciente es bueno o malo y listo. Es malo en matemáticas, ni modo, para siempre va a ser malo. O yo como terapeuta, las matemáticas no se me dan, pues nunca voy a ser buena en matemáticas y ya, ¿no? Lo que estoy intentando es como sentar esta semillita en que estas ideas de dividir buenos y malos no son así. En realidad siempre podemos mejorar. Entonces, ¿qué estrategias podemos buscar en vez de estrategias que busquen automatizar, ser rápidos y encontrar la respuesta correcta? ¿Y cómo podemos usar estas estrategias en la terapia? Voy a hablar de 3 estrategias diferentes. La primera, bueno, antes de decir eso quiero aclarar. Cualquier estrategia que usemos puede ser buena o mala, ¿no? No depende del tipo de estrategia, sino de con qué intención las utilizamos. Todas las estrategias que aprenden en la UDLA y estas 3 estrategias que les voy a decir, si las usamos con la intención de hacer que nuestros alumnos sean rápidos, que no se cuestionen, sino que sepan resolver, que sepan hacer los ejercicios a la primera. Entonces, lo que vamos a hacer es automatizar esta idea de las matemáticas son así, tengo que ejecutar y listo. En cambio, si usamos estas estrategias, las mismas estrategias para fomentar el razonamiento, para fomentar las conversaciones, entonces podemos cambiar un poco esa forma de pensar en los estudiantes y también en nosotras mismas. Entonces voy a empezar con la estrategia de conversaciones matemáticas. Y la idea de esta estrategia es que hablemos mucho. Cuando enseñamos lectura o escritura, generalmente tenemos conversaciones muy largas. Si leemos un libro, tenemos muchas preguntas, hacemos muchas actividades. Si vamos a escribir, platicamos de qué vamos a escribir, hacemos un plan. Y cuando son matemáticas, siempre preguntamos, ¿cuál es la información que ves ahí? ¿Qué vas a hacer? A ver, hazlo y revisa. Siempre son como 4 pasos muy concretos y muy rápidos. Entonces, lo que queremos hacer con esta estrategia es lo contrario, queremos alargar las conversaciones y hacer que platiquemos con los pacientes sobre conceptos matemáticos. ¿Cómo hacemos esto? Aquí hay algunas ideas, pero no son únicas, pueden haber muchas otras. Uno pueden ser actividades como headbands, donde me pongo un papelito en la cabeza que yo no veo, tiene un concepto matemático, puede ser suma, resta, mucho, poco o números. Y la persona de enfrente me tiene que describir estos conceptos. Entonces, ¿cómo describirías una suma sin decir suma? Bueno, es una operación o un proceso donde juntamos 2 cantidades. Entonces, esa es una actividad donde podemos fomentar las conversaciones. Otras es hacer preguntas literales, inferenciales, críticas y creativas. Y estos 4 criterios o 4 niveles se parecen mucho a las estrategias que usamos para comprensión lectora. Cuando hacemos preguntas como, ¿cuál es la palabra clave que te dice qué operación tienes que hacer? Es una pregunta muy literal. Si hiciéramos ese tipo de preguntas
en un libro, nos quedaríamos en un nivel como bastante básico. Queremos hacer preguntas más avanzadas. Ok, son 3 manzanas. ¿Cambiaría la operación si cambiamos manzanas por peras o por pelotas? ¿Y cambiaría la operación si cambiamos 3 por 5? ¿Cómo cambiaría? Si dice regalé o me regalaron, ¿cambia algo o es lo mismo? Queremos fomentar estas conversaciones mucho más críticas y pedir también creatividad por parte de los estudiantes. A ver, hazme tú un problema parecido. ¿Cómo cambiarías este problema para que en vez de ser una suma, se fuera una resta? Otra estrategia que a mí esta me divierte muchísimo es cómo se vería un mundo sin, porque además se puede mezclar muy bien con actividades para escritura. La idea es imaginarnos y escribir sobre un número sin números o sin operaciones o sin el número 5, por ejemplo, o sin la palabra muchos o la palabra pocos. ¿Cómo cambiaría nuestro mundo si quitáramos estos conceptos? Y la última son círculos conceptuales. Ahorita voy a explicar un poquito mejor qué son, pero los círculos conceptuales pueden ayudar tanto para evaluar un concepto antes de empezar, o sea, yo haría un círculo conceptual cuando estoy enseñando una suma, antes de empezar con cómo se hace una suma, haría un círculo conceptual con la suma. Y después se puede hacer durante y al final también como para evaluar cómo entendieron ese concepto nuestros pacientes. Los círculos conceptuales se ven así, es un círculo en el centro y tienen 6, 8, 10 espacios alrededor, los que ustedes quieran. Y en el centro ponemos un concepto, en este caso escogí el número 7, pero otra vez podría ser una cantidad, un número, podría ser una palabra, podría ser un concepto, podemos poner raíz cuadrada o lo que nosotros queramos. Y entonces en los espacios de alrededor empezamos a escribir cosas que nosotros y nuestros pacientes relacionen con el número 7, en este caso. Por ejemplo, yo aquí podría poner 7 son los días de la semana, 7 es 1 más que 6, 7 son los enanitos de Blancanieves, 7 es 4 más 3, 7 son 7 unidades. Entonces, podemos ver todas las cosas que se nos ocurran con el número 7. Y la idea de hacerlo, la idea de esta estrategia es que se haga aparte, o sea, como muchas veces la misma. Entonces, podemos poner una hoja en el pizarrón en nuestro consultorio y que siempre diga 7 y cada semana nuestros pacientes llegan y van llenando con más ideas, la misma, o sea, siempre el número 7, siempre la misma palabra o podemos ir cambiando. Y queremos ver cómo empiezan a hacer estas asociaciones, tanto con otros conceptos matemáticos como con cosas de la vida diaria. 7 años puede ser la edad que tiene mi hermano, 7 años puede, o 7 puede ser el número del salón en el que estoy o el piso en el que vivo. Queremos empezar a ver cómo relacionan estos conceptos con otras cosas. Otra estrategia es hablar de preguntas abiertas y cerradas en la terapia. Generalmente, en matemáticas, pensamos que las cosas tienen solo una respuesta correcta porque usamos preguntas cerradas, pero podemos tener problemas o operaciones donde haya muchas respuestas correctas posibles. Entonces, voy a empezar con un ejemplo de qué es una pregunta cerrada. ¿Cuánto es 3 más 5? 3 más 5 es 8. Siempre es 8. Siempre, siempre, siempre. No importa si lo pregunto hoy, si lo pregunto mañana. No importa si mi alumno es nuevo con las sumas, si ya sabe muchas sumas, no importa. Siempre la respuesta va a ser 8. Entonces, tenemos una sola respuesta correcta y además, solo hay 2 opciones. O los pacientes contestan bien o contestan mal. Si contestaron 8 está bien y ya. Si contestaron cualquier otra cosa en el mundo, no. Entonces, para un paciente es muy frustrante porque si latino, ya se acabó la actividad. Y si no latino, tengo que repetirlo y tengo que volver a hacerlo. Entonces puede ser frustrante. Sobre todo si no saben bien cómo resolverlo. Si saben, pues lo resuelven y ya, ¿no? Y cualquier pregunta que yo haga para guiar a mi paciente, para que llegue a la respuesta, lo voy a guiar para que lleve por un camino delimitado. O sea, todas las preguntas van a ser, a ver, ¿cómo empezarías? ¿Qué números son? 3. Pon 3 dedos en una mano. Pon 5 en otra. Si los juntas, ¿cuánto es? No es que estén mal esas estrategias. El problema es que esta pregunta solamente me deja guiar a mis alumnos o mis pacientes por un camino específico. En cambio, una pregunta abierta permite muchas opciones. Por ejemplo, ¿cuáles sumas me dan 8 como resultado? También estoy haciendo sumas. Es el mismo nivel. La diferencia es que tengo muchas respuestas posibles. Pueden contestar 4 más 4, 7 más 1, 1 más 7. Y entonces los alumnos pueden tener éxito. O sea, pueden decir 4 más 4, muy bien, ya tienes una respuesta. Y de todas formas podemos seguir con este mismo reto. ¿Se te ocurre alguna otra?
Podemos sacar muchas conversaciones como 7 más 1 y 1 más 7 ¿es la misma suma o no es la misma suma? Y cualquier pregunta que yo haga, como no quiero buscar un resultado correcto, va a ser más fácil que yo pueda fomentar que analicen información. Otra vez, 7 más 1 y 1 más 7 ¿es lo mismo? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Podemos extender la conversación con eso mucho tiempo. Entonces, esta es la diferencia entre preguntas cerradas y abiertas. Y además, las preguntas abiertas lo que dejan es que los pacientes pongan la pregunta a su nivel. Si le pregunto a alguien que está aprendiendo a sumar, probablemente me dé una respuesta. Y seguramente me va a dar la respuesta que sea más fácil. Muchas veces 8 más 0 o 7 más 1. ¿Por qué? Pues porque es lo más fácil de hacer. Pero si esto se lo pregunto a un alumno de secundaria, me podría decir que es 10 más menos 2. Entonces, sigue siendo la misma pregunta, pero lo estoy haciendo mucho más complicado. O podría ser raíz de 16 más raíz de 16. Siguen siendo sumas, solamente que estoy elevando el nivel. La misma pregunta se ajusta al nivel de los estudiantes y podemos nosotros reforzar como un poquito más de reto dentro de la misma pregunta o el mismo problema. Entonces, esta es la idea de las preguntas abiertas. Y como se pueden imaginar, las preguntas abiertas permiten muchísima más conversación que las preguntas cerradas. La tercera operación, la tercera estrategia, son problemas reales contra operaciones con contexto. En lenguaje tenemos una estrategia que es preguntas reales. Y la idea es que en vez de preguntarle a un niño todo el tiempo, ¿de qué color es este? ¿Quieres este? ¿Cómo se llama? ¿Qué es? ¿De qué tamaño es? Solamente para que nos estén contestando esas cosas, hacemos preguntas reales. ¿Cuál de estas dos llaves prefieres? Entonces, en vez de que me estén diciendo los colores, van a tener que decirme uno, pero vas a tener una función más allá de solamente contestar la respuesta, o dar esa respuesta correcta. Lo mismo pasa en matemáticas. Generalmente, las operaciones que hacemos no son problemas de verdad, lo que nosotros le llamamos problema. En realidad no es un problema, es solamente una operación. Entonces, aquí tengo un ejemplo. María compró 3 manzanas, después su mamá le regaló 5 manzanas. ¿Cuántas manzanas tiene en total? Esto es una operación con contexto por muchas razones. Uno, esto no es un problema. Nadie tiene estos problemas en la vida. Si yo digo, a mí nunca me ha pasado que yo compré 3 manzanas y llegué a mi casa y mi mamá me regaló 5 manzanas. Y mi problema, si me hubiera pasado esto, no era como, ay no, ¿cómo voy a saber cuántas manzanas tengo en total? Si acaso el problema es, ¿qué voy a hacer con tantas manzanas para que no se me echen a perder? Pero pensar en el total de las manzanas nunca es un problema. Nadie tiene esos problemas en la vida. Entonces, las operaciones con contexto son situaciones que no se presentan en la vida real. Además, las cantidades tienen objetos en vez de número. En vez de 3 más 5, tengo 3 manzanas más 5 manzanas, pero en realidad esto podrían ser peras, podrían ser plátanos, podría ser lo que sea y no hace ninguna diferencia. Y el objetivo de esta pregunta o de este problema es que los alumnos usen una operación o que nuestros pacientes usen una operación. No queremos que resuelvan un problema, que piensen cómo, que vean alternativas, qué es mejor. Lo que queremos es que hagan una operación y nos den un resultado. Entonces, estos son más bien operaciones con contexto. Son súper importantes y hay que empezar con ellas y hay que usarlas. Pero si solamente usamos operaciones con contexto, estamos limitando mucho a nuestros pacientes. El otro lado de la moneda son los problemas reales. Este es un ejemplo. María y Renata tienen 8 manzanas y quieren dividirlas entre las dos. No importa si una tiene más que la otra. ¿Cuántas manzanas pueden llevarse cada una? Aquí hay 2 cosas que quiero que vean. Uno es que estoy usando la palabra dividirlas. Y otra vez, si me quedo con la estrategia de palabras clave, dividirlas es división. Si me quedo en un nivel muy literal. Aquí puedo empezar a preguntar, ¿qué quiere decir dividirlas? ¿Cómo lo estamos usando? ¿Se dividen en partes iguales o no? ¿Cómo sabemos? Porque la palabra dividirlas no te dice eso, pero a la siguiente oración, no importa si una tiene más que la otra, sí me da esa información. Entonces, podemos empezar con estas conversaciones mucho más largas. Y además, hay muchas respuestas posibles. Una se podría llevar 2 manzanas y la otra se puede llevar 6. Una se puede llevar 5 manzanas y la otra se puede llevar 3. Y además, estos problemas sí pueden pasar. Tal vez no con manzanas, pero todos hemos ido a alguna cena donde sobra comida y entonces al final todos dividimos la comida para llevárnosla. Cuando dividimos esa comida, el problema es, híjole, me gustó mucho y quiero llevarme mucho,
¿cuánto me puedo llevar para no verme gandalla con las otras personas y no llevarme todo y dejarlo sin nada? O tal vez, hoy lo cocinó mi amiga, pero no me gustó y no quiero que se sienta mal, entonces me voy a llevar como lo mínimo que pueda, voy a llevar solamente una rebanadita para que se vea que me llevé algo, pero no quiero llevarme más, ¿no? Entonces, sí son problemas y el problema va más allá de hacer una operación. El problema es un problema real donde necesitamos un poco de pensamiento matemático para poder resolver o pensar en qué es mejor. Otra vez, este tipo de problemas nos permiten muchas manipulaciones diferentes. Y el objetivo de este tipo de problemas no es que usen una operación, en realidad hay muchas operaciones diferentes que podrían hacer sentido aquí. Podemos usar diferentes operaciones y podemos usar muchos procesos. Entonces, este tipo de problemas reales es muy diferente a los problemas que son operaciones con contexto, que siempre le llamamos operaciones, pero en realidad, perdón, problemas, pero en realidad no es problema. Entonces, me fui súper rápido, creo que esta es de mis últimas diapositivas, pero si no, ahorita me regreso a complementar con unas cosas. Quería decir, estas 3 estrategias, otra vez lo dije al principio, se pueden complementar con todas las estrategias que aprendemos en la UDLA para matemáticas, no son unas u otras. O sea, podemos tener la estrategia de palabras clave, solamente que las palabras clave, en vez de que sean solamente identificar palabras y usar eso para una operación, podemos usar esas palabras clave y generar muchísima conversación. Podemos jugar con las preguntas abiertas y cambiar esas palabras clave para que cambie el significado de la pregunta o del problema. Y podemos usar problemas reales, que es mucho más fácil conectarlo con cualquiera que sea el tema que estamos usando en la terapia. Podemos aterrizarlo en problemas de verdad. Y entonces, usar todo esto para resolver este tipo de problemas, este tipo de preguntas, se necesita mucha creatividad. Sí hay una parte de lógica involucrada en las matemáticas que es súper importante, pero quedándonos solamente con la parte lógica y con aprender procedimientos, estamos limitando mucho a nuestros pacientes y a nosotras mismas. Necesitamos buscar que las matemáticas se vuelvan algo creativo, donde diferentes alumnos o pacientes den su opinión, donde podamos juntar a 2 pacientes y que cada uno tenga formas diferentes de resolverlo, que le enseñen unos a otros. Entonces, quedarnos con la idea de que las matemáticas es aprender cómo se hace la suma y ya, aprender cuál es el proceso de la multiplicación y ya, es limitar muchísimo a nuestros pacientes. Algo que me quería regresar antes de terminar. Denme un segundito. No, perdón, pensé que tenía una diapositiva extra, pero no. Entonces, cuando juntamos a nuestros pacientes, ya me acordé, acá, bueno, en esta, cuando pensamos en este tipo de operaciones, y igual eso aplica más con sumas más complicadas o con restas o con divisiones, tenemos la idea de que hay un procedimiento que es el correcto y que si le enseñamos a nuestros pacientes a llegar a ese procedimiento, van a ser buenos en matemáticas, van a saber matemáticas y puedo tachar mi objetivo de aprender a sumar, ¿no? En realidad, cuando sumamos, y pongo ejemplos con suma porque es lo más básico y como que asumimos que todas las sumas son iguales porque todas aprendimos a sumar igual. Pero en realidad si hacemos sumas más complejas sin escribirlas, por ejemplo, 135 más 246, es mucho más fácil hacerlo mentalmente de izquierda a derecha en vez de derecha a izquierda. Y si le preguntan a alguien cómo lo hace, generalmente cuando hacemos cálculo mental lo hacemos de izquierda a derecha en vez de derecha a izquierda. Entonces, cuando estamos orientando a nuestros pacientes para que aprendan estos métodos, si les enseñamos un método y nos quedamos guiándolos hacia ese caminito predeterminado de cómo se hacen las operaciones, los estamos limitando. La idea es enseñar a sumar de muchas formas diferentes, usando muchas estrategias diferentes, que nuestros pacientes inventen estrategias y nos lo enseñen a nosotros, que se lo enseñen a sus papás, juntar a 2 pacientes que estén teniendo terapia al mismo tiempo y que se expliquen unos a otros. Porque todas estas cosas fomentan la parte de socializar el conocimiento, hacen que tengamos conversaciones y además nos permiten que los pacientes escojan la estrategia que más sentido les hace o que más les gusta o que más fácil les parece. Entonces, hacerlo de esta forma nos abre mucho las puertas, a diferencia de si lo dejamos solamente como una estrategia nada más. Y les voy a enseñar a sumar como siempre, unidades, decenas, centenas, llevo uno, lo sumo y listo. Entonces, la idea de estas 3 estrategias
lo que permite es que tengamos estas conversaciones, que hablemos de conceptos más que de procesos, y para todo esto necesitamos muchísima creatividad, tanto nosotras como nuestros pacientes. Entonces, bueno, quería abrir si alguien tenía preguntas. Si no se les ocurre ninguna ahorita, espero que sí. Aquí está mi Instagram y mi mail, me pueden escribir y yo feliz de contestar cualquier. ¿No tienen preguntas? Pues nuestra... sí, hay una pregunta. Hola, mi pregunta es, o sea, están muy buenas las estrategias y todo, pero ¿tú cómo lo puedes aplicar pues a diferentes edades y a diferentes diagnósticos, todas estas estrategias que pues tú nos diste? A diferentes edades y diagnósticos, todos los ejemplos que puse los puse con Suma otra vez porque es como lo más básico, pero en realidad las puedes aplicar con lo que sea. Me voy primero con edades y después con diagnósticos. Cuando hacemos una derivada, cuando hablamos de álgebra, cuando hablamos de cálculo, ¿cuántas veces en álgebra le preguntamos a nuestros pacientes qué es una variable? ¿Por qué estamos usando X en vez de usar un garigoleo, un garabato que yo me inventé? ¿No? Ay, gracias, así mejor las veo. Pocas veces tenemos conversaciones sobre los conceptos de matemáticas. La razón por la que usamos 3x es 3 por x, no usamos el signo de por, es para no confundirlo con las x. ¿Cuántas veces tenemos estas conversaciones con nuestros pacientes? Muy pocas. Generalmente les enseñamos cómo es y listo. Entonces, la parte de conversaciones siempre se puede usar. O sea, fomentar que hablen de conceptos, fomentar que hagan cosas en voz alta, que digan los problemas o los resuelvan en voz alta. Todo eso entra dentro de estas estrategias y se puede usar con los pacientes más grandes. Y además, cuando los pacientes hacen estas cosas en voz alta y cuando hacemos preguntas, es mucho más fácil que identifiquemos dónde hay errores o dónde están entendiendo mal. Y entonces podemos ajustar. Un ejemplo que se me ocurre es cuando yo enseñaba cálculo o álgebra, lo primero que hacía era ver el problema y dime qué piensas. O sea, del 1 al 10, ¿qué tanto miedo te da ver esta ecuación? ¿O qué tanto te preocupa ver esta ecuación? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que la hace ver difícil? Tiene muchos, o sea, como 3x más, 2x más, x cuadrada. ¿Eso es lo que lo hace complicado? ¿O es más bien que tiene letras? ¿O es más bien que tiene X y Y y muchos símbolos que no entiendo? Entonces, empezar a platicar de qué es lo que hace que eso sea fácil, qué es lo que hace que esto sea difícil. Todas estas cosas se pueden hacer con cualquier edad. Y también con diagnósticos. O sea, muchas veces tenemos alumnos, a mí estas estrategias me funcionan particularmente bien con estudiantes con déficit de atención. Porque por la parte impulsiva, lo primero que hacen cuando ven un problema es quiero resolver, quiero resolver, quiero resolver. Y si extiendo esa parte de antes de vamos a platicar cuáles son estos conceptos, vamos a platicar cómo se ve esta multiplicación, cuál es tu plan, no el plan así de dime la lista de pasos que vas a seguir, sino como por qué lo vas a resolver de esta forma en vez de esta otra. Si empezamos a alargar esas conversaciones, empezamos a hacer que el objetivo de la actividad no sea terminarla y ya, sino que sea entender. Y entonces podemos también ayudar a esta autorregulación de cuando tengas un examen no te vayas directo a contestar, piensa tantito en las preguntas que te están preguntando qué tienes que hacer, etc. Entonces, espero haber contestado tu pregunta. Sí, mil gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Pues no, parece que ya no hay más preguntas, Andrea. Sí me oyes, ¿verdad? Bien. Sí, te oigo. Okay. Pues te damos las gracias, te doy las gracias personalmente y te doy las gracias en nombre de la universidad, de la licenciatura en comunicación humana, de las alumnas de la licenciatura en comunicación humana. Y bueno, pues te felicito por todo lo que estás haciendo, por todo lo que has hecho hasta ahora y pues seguimos en contacto. Muchas gracias, Andrea. Claro, gracias a ti, Conchita, me da mucha emoción estar de regreso y mucha suerte a todas en sus Y prácticas. esta es tu casa siempre. Gracias. Sí, las voy a ir a visitar pronto, espero. Ok, gracias. Vale.